Quisiera pedirle que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y leamos allí, hermanos, unos versos, comenzando en el verso 1. Amén. Juan, capítulo 15, verso 1. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora, sigamos leyendo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Amén. Qué lindo eso que el Señor nos muestra, ¿verdad? A través de un ejemplo de la naturaleza, lo que es una vid, y que el Señor en esta tarde pueda, nosotros podamos tener un corazón abierto y podamos recibir de Él lo que Él quería decir, lo que Él quería que nosotros captáramos cuando Él dijo eso. Quizás, tal vez sin quizás, ¿verdad? Es casi seguro que no solo puedo tocar la superficie, ¿verdad? La palabra de Dios es algo tan precioso que es un pozo de agua que nunca se acaba, y seguramente esta parábola, no es una parábola, sino es una parábola que el Señor está haciendo una figura de el plan de Dios para el hombre, en una forma muy resumida, en esta figura de la vid. Amén. Entonces, hermano, en este capítulo precioso, ¿verdad? Porque es lindo de verdad. Encontramos la vid verdadera, que es Jesús, el labrador, que es el Padre, ahí lo dice, y los pámpanos, que son las ramas. Pámpano se le llama a ramas delgadas de un enredo, básicamente por lo general se usa en una vid. Los que conocen las plantas de la uva, que es la vid, conocen que las ramas son así, ¿verdad? Delgadas y muy
se enreda pues en cualquier lugar, no son árboles rectos, ¿verdad? Entonces esas ramas somos nosotros, es lo que enseña la parábola. Entonces el verso 1, ahí si usted puede ir viendo en su Biblia, en el verso 1, el Señor dice, yo soy la vid verdadera, Él es la vid verdadera, y al decir verdadera, Él está implicando ahí que hay vides falsas, ¿verdad? Hay otras vides que no son la verdadera. Y obviamente entonces solo hay una verdadera, y es Él. Y Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿recuerdan? Porque solo hay un camino también. La verdad es que a la gente afuera les molesta esto, les molesta que Dios solo tenga una vid verdadera, solo tenga un camino. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad. Solo hay una verdad. No pueden haber dos verdades, ¿verdad, hermanos? Dos verdades diferentes y que las dos sean verdad. Eso no puede existir. Solo hay una verdad y ese es Jesús. Él es la vid verdadera. Él es el único camino y Él es la vida. Porque vida solo viene de Él. Amén. El hombre puede inventar cualquier cosa. Robots, lo que usted quiera. Pueden pasar otros millones de años y el hombre tal vez llegando a unos inventos increíbles como si en 6,000 años, ¿verdad? Donde las cosas que el hombre ha inventado, imagínense en millones de años, qué cosas no inventaría el hombre, pero jamás podría el hombre crear vida o tener vida propia. Solo Dios tiene vida y Él es el que da la vida. Y ese es Jesús. Amén. Y qué lindo es que estemos en esa vid verdadera, ¿no, hermanos? De eso es de lo que trata esto que Jesús está hablándoles, ¿verdad? Para que eso haga que, estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Porque la verdad, hermanos, es que Jesús sí advierte en Mateo 24 y un pasaje en Marcos que van a venir en el tiempo del fin muchos diciendo que son el Cristo. Van a venir muchos diciendo que ellos son los que tienen la vida, que ellos son los que tienen la verdad, que ellos son el camino. Y muchos van a seguirlo, y muchos se hacen llamar cristianos, pero en realidad están siguiendo un Cristo falso. ¿Y cómo podemos reconocerlo? Es re fácil, ¿verdad? ¿Cómo poder saber quién es y quién no es? Es muy fácil. La Biblia enseña que es por los frutos, hermanos, y es de lo que trata este pasaje, ¿verdad? Por los frutos. Porque por los frutos puede reconocerse que el árbol es bueno o el árbol es malo, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice ahí. Eso está en Mateo 7, verso 15 al 20. Donde dice, no se pueden sacar frutos buenos de un árbol malo, ¿verdad? Y un árbol bueno no da frutos malos. Así que, hermanos, los frutos es con los que Jesús dijo que conocerían a sus discípulos, ¿verdad? Por sus frutos. Amén. Ahora, el Padre, Él es el labrador. Él es el que cuida la vid. Él es el que se encarga de todo el proceso. Él es no solo de una manera en la figura, ¿verdad? Física, limpiando, abonando, sino que Él mismo, el Padre, es el que da el crecimiento y el que hace que produzca fruto. El Padre es el que hace todo, hermanos. Amén. ¿Por qué lo hace? Porque el labrador es para su deleite, ¿no? Que él pone, digamos en este caso, siembra una vid y la cuida y la abona y la limpia y la poda. ¿Por qué? Porque él está esperando el fruto. Esa es la meta del Padre. Poder recibir ese fruto, poder deleitarse en ese fruto. O sea, si usted y yo vamos a dar fruto, no es para nosotros mismos, es para el Padre. Y eso no debemos perderlo nunca, jamás de la mente y del corazón, hermanos. Todo lo que hagamos es para Él. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que las cosas las debemos hacer como para el Señor y no para el hombre, quedar bien con otros. Es para Dios. Él es el labrador. Amén. La Biblia lo dice, fuimos hechos
hijos de Dios, dice Efesios en el capítulo 1, dice que fuimos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo para alabanza de su gloria. Por eso es que fuimos hechos por medio de Jesucristo para alabanza de su gloria. No es para gloria nuestra. No es para que un ministerio se enriquezca y busque llenarse de cosas terrenales o de fama, etcétera. No, hermanos, todo lo que hagamos, desde el más pequeño hasta el más grande, debe ser para la gloria de nuestro Dios. Fuimos puestos en la vid verdadera por el Padre con un propósito. Él nos puso allí en la vid verdadera con un propósito. Y nos puso de una manera natural, no como pegados ahí con duct tape, ¿verdad? Sino Él nos puso de una forma natural, nos hizo hijos suyos, engendrados hijos de Dios, parte de la vid verdadera. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son los frutos, hermanos. Dios nos escogió, nos puso en la vid con el propósito de dar fruto. Y esos frutos son buenas obras, son cosas como en la naturaleza. Dios lo hizo así. Él hizo que los frutos resaltaran en las plantas, ¿no? En los árboles, de colores brillantes, para que de lejos uno pueda ver el fruto. No es algo que va a estar escondido, sino el fruto tiene que verse. Por si alguien me está escuchando a través de internet, hay muchos cristianos que creen que solo con oír mensajes encerrados en su casita es suficiente y con eso ya está completo lo que Dios quiere hacer en ellos, pero no es así. Usted y yo tenemos que salir, tenemos que participar con los santos, tenemos que ser como árboles que de lejos puedan ver los frutos. Amén. Son obras que el Padre tenía preparadas para cada uno de nosotros, en las cuales nosotros vamos a glorificar su nombre al mostrar esos frutos. Amén. Podemos imaginar el gozo del labrador, ¿verdad? Cuando esos frutos ya están listos, están como Él los esperaba. Amén. Verso 2. Nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Las ramas. Esta figura aquí de nosotros, ramas de vid, de una vid, las ramas de una vid, tiene que darnos la idea y tenemos que entender que es como cuando el Señor dice que nos ve como ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado ovejas son unos animales muy indefensos, ¿verdad? Muy débiles. Una oveja no puede sobrevivir por sí misma. Una oveja necesita, el pastor necesita que esa oveja sea ayudada en todo el tiempo. Si no va a morir. Y entonces lo mismo viene siendo las ramas de la vid. Porque ¿qué es la rama de una vid? Dice Ezequiel capítulo 15, hace dos preguntas. Ezequiel dice, bueno, ¿qué es la madera de la vid? Dice Ezequiel capítulo 15. Imagínense, ¿qué es la madera de la vid? Dice, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? Imagínense. Ni siquiera para agarrar un pedazo de madera de la vid y hacer una estaca, porque si se va a quebrar, ¿verdad? Es una madera muy débil. Eso somos nosotros. Amén. O sea, no debemos creer que somos muy fuertes y que en un momento dado ya no necesitamos, ¿verdad?, de la vida. Ya crecí bastante. No, hermano, no importa cuánto haya crecido esa vid, cuántos frutos tenga, en el momento que se separe de la vid, esa rama muere, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que
han crecido y llega un momento en que, como dice la Biblia de Jacob, ¿verdad? Creció Jesurum, dice, y dio coces, es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eso fue Israel. Cuando Israel creció, se fortaleció, fue glorioso como el tiempo de Salomón, empezó a rebelarse, ¿verdad? Se rebeló. Nunca pudo mantener su visión de dónde Dios lo sacó y lo que somos en realidad. Somos esas ramas, hermanos. Pero mire, el verso 2 dice algo desde la entrada de lo que Jesús está hablándole a sus discípulos. Les dice, el que no lleva fruto, dice, lo quitará. Esa rama que no lleve fruto será quitada, y la rama que lleve fruto la limpiará para que lleve más fruto. Amén. Pareciera como que está queriendo asustarnos, ¿verdad? Pero hermanos, el propósito por lo que quiero que miremos este pasaje es porque muchos cristianos de verdad están asustados y pensar, tal vez viven afligidos, ¿verdad? Ay, no tengo fruto, me van a quitar, me van a quemar. Pero hermanos, sigamos leyendo el pasaje porque quiero que miremos algunas cosas ahí que en lugar de darnos aflicción, va a darnos gozo y va a darnos la gracia y la fuerza para pegarnos más a la vida, para permanecer en la vida, como es lo que dice aquí. Entonces, hermanos, el verso 3, Jesús inmediatamente después que les está diciendo a sus discípulos, el que no dé fruto será quitado, pero el que dé fruto será limpiado por mi Padre para que dé más fruto, pero para que no se sientan ellos. Inmediatamente les dice en el verso 3, pero ya vosotros estáis limpios, les dice, ¿verdad? Qué alivio, ¿no? Ya vosotros estáis limpios. ¿Para qué estáis limpios? Como quien dice, ustedes ya están listos para dar más fruto por la palabra que yo les he hablado a ustedes. Amén. Es lo que Jesús les dice a ellos. Yo quiero que tratemos de imaginar esto, hermanos. Dios es el que ha hecho todo, ¿verdad? Dios es el que, en primer lugar, tuvo misericordia de Adán y de su descendencia. Que no perdiera a Adán todo lo que Dios había preparado. Leemos Génesis, los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? La creación, lo que Dios hizo. Hermano, cuando Dios creó el universo, el sol, las estrellas, esta naturaleza, este planeta tan bello, tan hermoso, Dios lo estaba haciendo pensando en el hombre, en dárselo al hombre, para que el hombre se deleitara en lo que Dios hizo. Amén. Esta vez que fuimos a Big Bear, ¿verdad? Qué paisajes más hermosos con la nieve, ¿no, hermanos? Es una belleza de verdad lo que Dios hizo. Y Dios no quería que el hombre, Adán y su descendencia, perdieran eso que Dios había creado, que dijo todo es bueno. Entonces Dios le dio oportunidad al hombre para salir de la muerte, porque el hombre murió. Recuerda, el Dios les había dicho, si comen de ese fruto van a morir, y efectivamente murieron, pero Dios quería librarlos de esa muerte. Qué privilegio, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Entonces Dios, usted ya lo sabemos, Dios hizo todo. Envió a su Hijo en forma de hombre para que tomara el lugar del hombre, porque Dios no iba siendo Dios justo, ¿verdad? Él no iba a permitir que, bueno, Adán pecó, pero bueno, vamos a hacer de caso que no. Vamos a perdonarlo siendo culpable. Un juez nunca va a perdonar a alguien siendo culpable, ¿no? Alguien tiene que pagar, ¿no? La ofensa, aunque sea aquí terrenalmente, aunque sea una multa, pero hay que pagar. Si no, sería un juez, ¿qué pasó aquí, verdad? Que le robó a esa persona y el juez dice, bueno, pero yo lo perdono. Y la persona a la que le robaron, ¿qué va a decir? ¿Qué juez más injusto? Dios, para ser justo, envió a su Hijo a tomar nuestro lugar y pagar por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Ya sabemos eso, ¿verdad? Ese es el mensaje del Evangelio glorioso, ¿no? Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Entonces de ahí el plan de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora ya está arreglada la situación para que el hombre pueda ser salvo.
Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que estos hombres que están muertos en sus delitos y pecados, para volver a vivir, para vivir, tienen que ser injertados, tienen que ser puestos en la vida verdadera, que es mi Hijo. Él es el que tiene la solución, la vida. Entonces Él nos injertó, nos puso allí en el Hijo. Amén. Y ahí es donde encontramos la forma tan clara como el Señor se lo dice a Nicodemo, ¿verdad? Voy a leerlo porque por si ya se le olvidaron estos versos, pero son versos que creo que no se nos olvidan fácilmente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vemos, Dios hizo todo, envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque estaba muerto ya. Lo único que hay que hacer es creer en el Hijo. Y entonces somos salvos. Porque esa persona ha sido condenada porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí es cuando nacemos de nuevo. ¿Sí? Cuando salimos de la muerte en que estábamos, en delitos y pecados, impuestos en la vid verdadera, nacemos de nuevo. Somos hechos hijos de Dios. Y nos limpia con su palabra. Y entonces el labrador es el que se encarga de todo, ¿no? Amén. Así que ahora, por gracia, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque no es por obras, sino es un don de Dios, la salvación, ¿verdad? Por gracia estamos en Jesucristo, por gracia fuimos puestos en la vid verdadera, recibiendo ahí de su savia. La savia es la vida, ¿verdad? Como en el ser humano la sangre es la vida, en la planta la savia es la que lleva la vida. La savia es la que lleva el ADN allí. En la sangre está el ADN, ¿no, hermanos? Entonces en la vid verdadera, la savia, está el ADN de Jesucristo, el ADN de la vida de Él. Y es lo que nosotros recibimos al estar en la vid verdadera. Y debido a eso, y solo debido a eso, es que usted y yo podremos dar fruto al Padre. Sin la savia, nadie puede dar fruto. ¿Cuál ser humano, hermano? No importa cuánta educación, cuánto conocimiento tenga una persona. No importa cuánto tal vez ayuna, tal vez se memorizó las escrituras. Pero si no está en su vida corriendo la vida, la savia de la vid verdadera, nunca va a poder dar fruto. Y si no hay fruto, ¿qué dice ahí? Será quitado. Es lo que dice la Escritura. Amén. Ahora, quiero que miremos algo, que pensemos en algo. Es claro que en la Biblia hay muchos pasajes, hermanos, que nos muestran esta verdad, ¿verdad? Que Dios es el que hace todo, ¿no? Que la salvación es por gracia, no es por obras. Es el Padre el que pone esas ramas en la vid. Y no hay nada, ni nadie que pueda arrancar esa rama de ahí. Amén. Ese es un mensaje que está en la Escritura, ¿no? Él nos salvó y una salvación que es segura. Eso está en la Biblia. Y muchos predicadores hablan de eso. Amén. Ahí estamos seguros y ahí podemos gozarnos. Porque ¿en dónde estuvo nuestra participación ahí, hermanos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y hoy estamos en la vid verdadera, recibiendo la savia, la vida de Jesucristo. ¿Dónde está ahí nuestra participación? Todo lo hizo Dios. Entonces, dice Romanos, ¿verdad? Nada puede quitarnos de ahí, nadie puede separarnos.
ninguna fuerza ni ninguna creación, nadie. Usted puede leer el final del capítulo 8 de Romanos, donde está eso detallado ahí. Pablo pone cada cosa. Nada puede separarnos a nosotros. Dios lo ha hecho, hermanos. Es más, Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y para qué fuimos sellados? Dice ahí Efesios que fuimos sellados hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. O sea que esa herencia que ya es nuestra, ¿verdad? Porque Efesios mismo dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Entonces, para cuando sea el cumplimiento o que lleguemos a tomar posesión de esa herencia, ya sea el mero cumplimiento, hemos recibido un sello de promesa del Espíritu Santo. Amén. Es lindo eso, ¿no, hermanos? Pero es una cosa que por cientos de años, hermanos, cristianos se han dividido en dos grupos, ¿verdad? Unos que dicen que sí, así es, nada puede quitarme de ahí, es una salvación segura, Dios lo hizo, yo no tuve nada que ver. Pero por otro lado, hay cosas en la Biblia también que dice, por ejemplo, la rama que no dé fruto será quitada. Amén. Y ahora verso 4, si usted todavía tiene abierta su Biblia ahí, ¿verdad? Verso 4 que dice, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A mí me llamó mucho la atención eso, porque, hermanos, solo es una cosa. Dios hizo todo y solo nos pide una cosa: permanecer en mí. Es lo único en este pasaje, pues en esto que Jesús está hablando a sus discípulos. Les muestra, Dios hizo todo, el labrador, Él es la vida, Él es el camino, Él es la vida, Él es todo. Ustedes no tuvieron nada que ver en eso, pero permaneced en mí. Amén. Yo no puedo imaginar, de veras, hermanos, lo digo con no tratando de burlarme de la gente que dice, no, es que la salvación es segura y yo nunca la voy a perder. Porque yo no puedo imaginar que el Señor me dice, bueno, ahora hijo, permanece en mí. Porque así como la vid, las ramas no pueden dar frutos si no están en la vid, así tampoco dice ahí, vosotros podréis dar frutos. Entonces, permanece en mí. Yo no le podría decir, Señor, ¿cómo me pides a mí que permanezca en ti si ese es trabajo tuyo? Tú eres el que hace todo, Señor. Porque si al final yo no permanezco en ti, tú eres el que va a salir mal, porque todos van a decir que tú no pudiste lograr que yo permaneciera en ti. Amén. Es una lógica y una manera de pensar que yo he oído que algunos de ellos hablan, ¿verdad? Que la salvación no se puede perder porque si alguien la pierde es como decir que Dios no pudo salvarlo. Dios falló, fracasó allí. Pero si Él me está diciendo a mí, aquí Jesús está hablando a sus discípulos, y si un discípulo le hubiera dicho, Señor, pero levanta la mano, ¿verdad? Sí, Santiago, ¿qué? Señor, ¿por qué me estás diciendo que permanezcas si tú eres el que lo hace todo? Y si al final yo no permanezco, pues va a ser tu culpa, porque no lograste salvarme. ¿Me entiendes? Pero sigamos viendo este pasaje, porque yo creo que hay algo lindo aquí para nosotros hoy, hermanos. Amén. Entonces Dios es el que hace todo, ¿verdad? Pero solo nos pide una cosa. Aquí en este pasaje, permanecer en la vida, permanecer en su Hijo.
Es lo único que tenemos que hacer, hermanos. En eso es en lo único que tenemos que enfocar toda nuestra vida, en nuestras fuerzas y nuestro tiempo y todo en permanecer en la vida. Amén. Creo que el problema ha sido que irse a extremos, ¿verdad? Porque también están los del otro extremo, ¿verdad? Los del otro extremo son los que la salvación se pierde. Y ten cuidado porque por una cosita y la vas a perder, ¿verdad? Como que y los pobres cristianos andan ahí como caminando sobre cáscaras de huevos, se dice, ¿verdad? Porque tienen miedo de que se paren en una cáscara. Ay, no, ya me voy a ir al infierno, ¿verdad? Voy a perder mi salvación. Es el otro extremo. Un extremo es que la salvación es segura y aquí pase lo que pase, yo voy a salvarme porque Dios es poderoso para salvarme, y aunque yo no permanezca y yo no haga oídos sordos a lo que Él me dice, ¿verdad? Ese es el extremo, este lado. El otro extremo es, ay no, hay que cada día, ¿verdad? Por cualquier cosita creen que ya perdieron su salvación y la andan perdiendo todos los días, ¿verdad? Porque el justo peca 7 veces, dice la Biblia, ¿no? Pero el Señor le da la gracia y lo levanta y sigue caminando. Pero ese es otro extremo peligroso, en que todo el tiempo estás perdiendo tu salvación, ¿verdad? Porque es que ayer dije, ayer mentí, es que ayer hice esto, lo otro. Es el otro extremo. Y creo que el Señor no quiere que nos vayamos a esos extremos. Amén. Y yo no pretendo hoy darles una solución a esto, hermanos, porque de veras, hombres grandes de Dios, eruditos y maestros y hombres piadosos, no se han podido poner de acuerdo por años, ¿verdad? ¿Ok? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay predicadores con mucho conocimiento y no se pueden poner de acuerdo. Así que yo no pretendo hoy dar una solución teológica a esta situación, pero yo no puedo cerrar mis ojos a que la Biblia habla de las dos cosas, como es en este pasaje de la vid verdadera, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, si leamos unos versos, el verso 16, luego vamos a leer el 2, el 4 y el 11 de aquí de este pasaje, ¿verdad? El verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Ese verso 16, ¿de qué lado corresponde? ¿De este lado, de la salvación segura? ¿O de este lado donde si no permaneces en Él no das fruto, pues van a quitarte de la vida? ¿A qué pertenece este verso? Este verso pertenece a este lado, ¿no? El Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí. Tú no tuviste nada que ver en esto. Yo te elegí a ti. Tú estabas muerto, andabas perdido, viviendo como los gentiles viven, ¿verdad? Ajenos de la ciudadanía de Dios, ajenos de la familia de Dios, ajenos de la vida, muertos en delitos y pecados. Pero yo te elegí a ti. Está diciendo aquí este verso número 16, ¿verdad? Entonces llegamos al verso 2, leamos el verso 2, donde el Señor les dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, Él nos eligió, nos puso en la vid, pero si el pámpano no lleva fruto, lo quitará. Verso número 6: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Amén. Entonces, hay un balance en este pasaje, ¿no, hermanos? En esto que el Señor está hablando a sus discípulos, hay un balance. Él nos eligió, Él nos puso allí en la vida, pero nosotros tenemos que permanecer ahí donde Él nos puso. Hay un riesgo, hay una responsabilidad
Porque esa es una de las preguntas básicas en esta discusión que existe teológicamente, ¿verdad? Al fin de cuentas, la responsabilidad humana tiene que ver o no tiene que ver en el asunto. ¿O es Dios el que decide? Tú te salvas porque te salvas aunque no quieras y ahí vas, te salvas. ¿O hay parte de responsabilidad en nosotros o no? ¿Cómo podríamos nosotros pensar que el hombre no tiene responsabilidad al leer las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis? ¿Será que Dios solo está ahí No, yo no entiendo. Él está diciéndoles ahí, yo conozco tus obras y si estás haciendo esto malo y si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de tu lugar o voy a borrar tu nombre del libro de la vida. O voy a vomitarte de mi boca. ¿Por qué es que hay vencedores, hermanos? Vencedores que los hicieron ganar. ¿Qué dice usted? Aquí vamos a darle un aplauso a todos los que se graduaron este año, pasen adelante, pero todos se graduaron haciéndoles el favor, ¿verdad? Porque ni sabían ni leer. Pero aquí, como esta escuela tiene toda la autoridad, pues yo decido que se gradúen. Y que se van a graduar porque se van a graduar. Porque esta escuela tiene poder. Y los gradúan, ¿verdad? Y todos aplaudiendo a esos graduados. ¿Qué honor hay ahí, pues? Entonces yo no me cabe decir que el Señor diga, el que venciere, yo le voy a dar esto. Voy a hacer que se siente conmigo en mi trono. Y para que eternamente diga, ¿cómo que venciere si a él lo hicieron llegar ahí? Él no tuvo nada que ver, nada de responsabilidad. ¿Entienden? O sea que sí hay un balance, hermanos. Sí, Dios nos da la salvación, por gracia Él lo ha hecho todo. Él nos escogió a nosotros, pero Él nos pide que permanezcamos. Ahora leamos el último verso de esto que estoy hablando, el verso 11. Yo creo que este verso 11 es el centro de lo que Jesús quería decirle a sus discípulos, porque aquí lo dice, el verso 11. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que mi gozo esté en vosotros. Amén. Y luego dice, y para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que Jesús no está hablando esto para que vivamos atemorizados. Ay, ¿a qué horas voy a fallar, verdad? ¿A qué horas no va a haber fruto en mí, Señor? ¿Qué voy a hacer? Hermano, nosotros no podemos fabricar el fruto. Es imposible. Ya depende de querer fabricar el fruto, de querer ser bueno, querer ser esto, querer ser lo otro. Desde hoy en adelante yo ya no me voy a enojar. ¿Qué? No te dura ni medio día, ¿verdad? No podemos hacer eso. El fruto es Él el que va a darlo. Lo único que nos está pidiendo es permanece en mí. Permanece en mí. Pero el Señor está dando esta parábola no para que vivamos entonces amedrentados, atemorizados, o que nos vayamos al otro extremo de que, bueno, Él me eligió, entonces ni modo, Él va a terminarlo. No, es para que nuestro gozo sea cumplido, dice, para que el gozo de Él esté en nosotros, es la razón. Amén. Yo encontré una figura que podría ayudarnos en esto. Pensaba en un matrimonio, tal vez un matrimonio donde el esposo la eligió a ella, ¿verdad? Porque es lo normal casi siempre, ¿verdad? Que el hombre es el que pone el ojo. Ay, esta me gusta, ¿verdad? Es que qué ojos. El hombre es el que escoge, ¿verdad? Tal vez entre 10, tal vez no escogió la más bonita y hasta dice, ¿pero qué te está pasando? No, pero es que cuando habla, ¿verdad? Bueno, entonces el esposo, él la escoge, una esposa, ¿verdad? Y vamos a decir que
que esta esposa que él escoge tiene muchas desventajas, ¿verdad? Como las ramas de la vid que no sirven para nada, ¿verdad? Entonces vamos a pensar, pues, pero no en ese sentido de que no sirve para nada, sino que en el sentido de que tal vez es pobre, tal vez no es muy bonita, desventajas, ¿verdad? Tal vez no aguanta levantar, pero ni una libra. Ay, me quiebra la mano, ¿verdad? Entonces, son mujeres que sin el esposo, ¿qué pueden hacer, verdad? Hay mujeres que aunque no esté el esposo, ellas meten abajo el lavatrastos ahí, a componer lavatrastos, ¿verdad? Pero hay otras mujeres que si el esposo no está, hermano, se murió, se acabó la cosa, ¿no? Pero entonces vamos a imaginar que ella es así, una mujer así con muchas desventajas. Lo digo en el sentido de que entendamos que Él nos escogió a nosotros y nosotros tenemos muchas desventajas comparado al esposo que tenemos. Hermanos, lo acaba de decir, ¿verdad? Permaneced en mí, porque sin mí, fuera de mí, nada, cero, nada podéis hacer. Qué desventaja, ¿no? Eso somos nosotros. Entonces este esposo la escoge a ella y la ama, pues no la escoge por compasión, no la escoge solo porque, ay, bueno, no, por tener piedad, no, Él la escoge porque la ama. Eso es lo lindo de esto. La escoge porque la ama. Y entonces Él viene y le dice a ella, ¿verdad? Le dice, mira, yo tengo mucho dinero, todo lo que tú quieras puedes tener, y te amo. Él es un esposo que la ama, es muy bueno ese esposo, no hay como él. Y entonces él le dice, solo te pido una cosa, no me dejes. Algunos dirían aquí, bueno, pero qué mujer con 2 dedos de frente no diría, yo no lo dejo, pero ni loca, ¿verdad? Pero lamentablemente la esposa del Señor, teniendo un esposo como Él es, lo ha abandonado por otros amores, ¿verdad? Es lo lamentable. Así como Israel, así también nosotros, la iglesia. Muchos amores. Por eso el Señor dice, no me dejes, permanece en mí. Y el esposo se lo está diciendo a esta esposa, no para amedrentarla, ¿me entiendes? Sino para que ella se sienta muy animada, ¿no? Que este esposo que la ama tanto le está diciendo, no me dejes, tengo todo para ti. Amén. Deberíamos alegrarnos, ¿no, hermanos? De que fuimos escogidos para estar en la vid verdadera, habiendo por otros lados otras cosas, otras fuentes, vamos a decir otras religiones, otras enseñanzas, otros caminos, pero no todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Como dice el dicho, solo hay un camino, y nosotros, el Señor nos escogió para estar en este camino y en la vid verdadera. A mí me da mucho gozo eso. ¿A usted también, hermano, no? ¿Sí o no? Es una bendición gloriosa, ¿no? Amén. Debíamos gozarnos. Si no fuera así, sí deberíamos estar tristes, ¿no? Ay, es como cuando jugamos fútbol, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer los equipos, ¿verdad? Y fulano en este equipo y mengano en este equipo, y uno mira en aquel equipo están los buenos, ¿verdad? Ahí están los goleadores, y de repente fulano aquel equipo, ay, me mandaron al equipo, vamos a perder, ahora sí vamos a perder, porque ¿quién hizo? ¿Quién decidió quiénes iban a estar en los equipos? No. Empieza uno todo desanimado, ¿no? Muchos cristianos viven así como que, ay, es que qué pesado es ser cristiano, qué aburrido es esto. El Señor dice, yo les estoy diciendo esto para que vuestro gozo sea cumplido.
para que ustedes se den cuenta de lo lindo, lo glorioso, lo bienaventurados que son y que podamos vivir contentos. Amén. Ahora, hermanos, solo rápidamente entonces quiero que miremos qué significa entonces permanecer en la vid, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué es permanecer en la vid? ¿Qué es estar ahí permitiendo que siempre la savia esté fluyendo a través de nuestras vidas, ¿verdad? Que siempre su vida esté fluyendo en nosotros. ¿Cómo lograrlo? Pues obviamente es la oración. En oración tú puedes encontrar esa savia fluyendo, ¿no? Ahí en la oración es donde tú encuentras lo que es el Espíritu de Dios a través tuyo intercediendo por otros. Hermano, de verdad, quebrantado, llorando, derramando lágrimas por otro. No levante su mano, pero habrá alguien aquí que nunca, pero nunca ha derramado una lágrima quebrantado por otra persona. Porque le pide a Dios que bendiga a esa persona, que le ayude a esa persona en su enfermedad, en su problema, en su dolor. No hay personas que solo piensan en sí mismos y jamás han experimentado eso. Es el ADN de Jesucristo, es esa intercesión, esa carga, ese amor por los demás. No lo vamos a encontrar si no es en oración, ¿no? Pero oración verdadera, no como cuando oramos ahí 5 minutos o 2 minutos o segundos antes de comer, ¿verdad? Las oraciones esas de, ay Señor, gracias por estos alimentos, amén. No, oración donde te entregas y la vida de Jesucristo empieza a fluir en ti. Y lo que somos es quitado y empieza a producir fruto en uno. La oración, ayunos. Necesitamos ayunar, buscar al Señor en ayuno para que sea quitado lo que estorba y que el fluir de Dios esté en nosotros, leyendo la Escritura. La debemos leer todos los días, tratando de encontrar ahí, porque la Biblia misma dice, ¿verdad?, en Juan 5, que las Escrituras hablan de Él. La Biblia señalan a Jesucristo, la vid verdadera. Entonces al leerlas encontramos ese fluir de la vida de Él. La alabanza, la adoración, el congregarnos, hermanos. Perdón, pero vuelvo a decir lo mismo. Las personas que creen que encerraditos en su casa van a crecer y van a producir fruto. No nos engañemos, hermanos. Necesitamos, como la Biblia dice, no dejar de congregarnos, porque aquí es donde podemos manifestar esos frutos. Amén. Dios hizo los frutos de esa manera, que se vean, para que... ¿A usted no le dan ganas? Ahí la vecina aquí de mi casa, en la parte de atrás, tiene unos naranjales. Y a veces los jardineros llegan cada viernes y se encargan de mantener el naranjal ahí, que no se pase ni una rama para mi casa, ¿verdad? Y a veces están llenos de unas naranjotas ahí, pero como no se pasa de mi lado, solo me les quedo viendo, ¿verdad? Yo quisiera agarrar, está fácil, ¿verdad? Solo se sube uno al fences, 6 pies, agarra la naranja, pero está del otro lado, no puedo hacer eso. Pero los frutos así son, ¿no? Para que uno quiera agarrarlo. Pero encerrado en tu casa, ¿para quién son tus frutos? No hay ni frutos, ¿verdad? Son para lo que leemos aquí en este mensaje, ¿verdad? El fruto, al final leemos en el final, el fruto es amarnos los unos a los otros. Ese es el fruto. En concreto, amarnos los unos a los otros es el fruto que va a producir permaneciendo en la vida. Entonces, ¿de qué sirve eso estando encerrado uno en la casa? No, yo ahí oro a mi Diosito, a mi Jesucito, ahí yo le oro, le canto sus coritos, oigo mi mensajito en internet y ya, estoy listo. No, eso no funciona así, ¿verdad? No funciona así. Amén.
Todas esas cosas nos traen la presencia de Dios. Orar, ayunar, congregarnos, alabar al Señor juntos, adorar al Señor. Aún en el compañerismo, hermanos, ahí podemos encontrar lo que es tener, relacionarnos con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y poder ser una bendición los unos a los otros, llevando las cargas los unos a los otros, gozándonos cuando otros se gozan y llorando cuando otros lloran. Es así. Amén. Permanecer es, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Así que entonces, hermanos, el resultado del fruto es para el Padre, verso 5. Verso 6, el que no permanece en él se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Mire, Jesús lo da muy específico, ¿verdad? Amén. Usted puede buscar en su Biblia todas las veces que Jesús habló del infierno y de las llamas del infierno. Y usted va a darse cuenta que es real. Es real. Él no está jugando. Porque Él es santo. No es que lo haga por maldad o por querer vengarse de alguien que no dio fruto. Simplemente te separaste de la vida. Ya la vida de Él no fluyó en ti y por eso ya no hubo fruto. Entonces te secaste. Es lo que dice aquí. El que no permanece en Él se va a secar. Se va a secar. Y los recogen, dice el Señor, y los echan en el fuego y arden. Amén. Así que entonces terminamos versos 9 y 10. Permanecer en su amor se logra guardando sus mandamientos. Y su mandamiento, verso 12, es que nos amemos los unos a los otros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, en esta tarde. Y yo les invito a que cerremos nuestros ojos y que podamos pedirle al Señor que lo que Él quería hacer que nosotros captáramos con este pasaje es que Él quiere que su gozo esté en nosotros. Amén. Como en la figura que les puse. Si te tocara jugar, si te gusta el fútbol y te tocara que te llaman para jugar, ¿verdad? Junto a Messi, a Neymar, Mbappé ahí en el PSG. Ese muchacho que le gusta el soccer, el fútbol, estaría feliz de estar ahí, ¿no? Contento aunque no me paguen. ¿Sí? O esa esposa que con tantas desventajas, habiendo sido elegida por un marido tan bueno, tan paciente, tan amoroso y tan adinerado y tal vez hasta con una posición de autoridad, esa mujer estaría feliz, ¿no? Es lo que el Señor quiere que en esta tarde captemos. Fuimos puestos por el Padre en la vid verdadera, hermanos. Hay tantas religiones afuera, tanta gente que tiene sus ideas. Hay un hermano que predica en la calle y pone en internet las entrevistas que le hace a la gente. Y uno ve ahí cómo cada gente tiene unas ideas, hermano. No, yo no creo en Dios por esto y lo otro. Yo creo en Dios, pero de esta manera. Hermanos. Pero ¿dónde en realidad está la vida? Donde el Señor nos puso en el Señor Jesucristo. Yo no quiero irme de ahí. ¿Tú quieres decir lo mismo? ¿Cuántos quieren decirle al Señor lo mismo hoy? Él te dice, permaneced en mí, pero nosotros estamos diciendo, Señor, tal vez decir, Señor, tú me dices que permanezca en ti, pero Señor, yo no quiero salir de aquí, yo no quiero separarme de ti, Señor. Sí, pero tengo que decirte de todas maneras, advertirte que permanezcas en mí. Pero ojalá que nuestra respuesta no sea, ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? ¿Qué voy a hacer? No, al revés. Señor, yo no te voy a dejar, Señor.
luchemos como Jacob, ¿verdad? Con el ángel. Yo no te voy a dejar. Y el ángel le dice, suéltame. Pero Jacob no iba a dejar al ángel. Tuvo el ángel que golpearlo para que Jacob lo soltara. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a aferrarnos a nuestro Dios? Abide in Jesus. Permanecer en Él. Amén. Cantemos que sea fiel. Porque este coro dice que sea fiel y luego dice yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel. ¿Cómo voy yo a? Yo no quiero dejar a este Dios tan amoroso, tan bello, tan misericordioso, que siendo lo que yo era y lo que soy, me escogió. No lo elegí yo a Él, Él me eligió a mí. Gracias, Señor. Quiero caminar regocijándome todos los días de mi vida por este milagro tan glorioso del cual me has hecho partícipe. Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor, porque tú me has limpiado con tu palabra. Señor, gracias. Gracias te damos. Yo quiero ser fiel. Señor, yo quiero ser fiel. Y un día, parado en tu presencia, oír tu voz diciendo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Amén. Que sea fiel.